tardes, buenas noches. Quiero darles la bienvenida a lo que va a ser la asignatura de maquinaria y equipos de construcción. El día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la materia, refiriéndonos a varios criterios esenciales y algunas definiciones importantes para posteriormente calcular la productividad de varios equipos. Entonces, antes de empezar es importante que nosotros sepamos que el ingeniero civil siempre va a utilizar maquinaria. Esto debido a que si construimos un edificio, una carretera o una represa, vamos a hacer movimiento de tierras, por lo cual vamos a necesitar maquinaria. Entonces es de ahí que es importante que nosotros conozcamos los parámetros que influyen en la productividad de estas máquinas. Dicho esto, vamos a comenzar hablando sobre los criterios generales. Los criterios generales son 8, los cuales son características del terreno, condiciones ambientales, caminos auxiliares de acarreo, volúmenes de trabajo, productividad del equipo, selección del equipo, plazo de ejecución y costo de obra. Todos estos criterios son evaluados por el ingeniero civil para que éste tome una decisión correcta. De esta manera tome la mejor alternativa, es decir, la alternativa más eficiente, la más económica y la más segura. Vamos a desarrollar cada uno de estos criterios, empezando con lo que son las características del terreno. Para la ejecución del movimiento de tierras, el ingeniero responsable de la obra tiene que ser capaz de detallar los volúmenes tanto de corte como de relleno. Así también conocer las propiedades del terreno, como ser el contenido de roca, su resistencia misma y la humedad. Esto debido a que si, por ejemplo, el contenido de roca es muy grande, este suelo va a ser muy duro y muy complicado de excavar, por lo cual podemos llegar hasta a utilizar explosivos. Un ejemplo muy claro, aparte, es que en Bolivia, en la zona occidental, lo que es La Paz, Oruro, Potosí, vamos a esperar mayores volúmenes de corte que de relleno. Mientras en el oriente, debido a la capa, existe una capa de materia orgánica que no es adecuada para la construcción, tenemos que calcular su remoción, es decir, tenemos que quitar todo esto, toda esta capa orgánica la tenemos que quitar y la tenemos que reemplazar con material apto. Entonces, a pesar de que no vamos a tener grandes volúmenes de corte, sí vamos a tener grandes volúmenes de relleno. El siguiente punto son las condiciones ambientales. Obviamente haciendo referencia a las temperaturas y a las precipitaciones. Esto debido a que si existen grandes precipitaciones en la zona, esto va a afectarnos al momento de la construcción. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos que el material se está pegando en la rueda y en el rodillo. Esto debido a que la humedad es bastante alta y el material llega a hacerse chicloso, por así decir, ¿no? Y esto afecta directamente en su productividad. Entonces es otro parámetro que hay que tener en cuenta. Siguiente punto son los caminos auxiliares de acarreo. Estos están construidos esencialmente para darle un soporte a la maquinaria para que pueda transportar material, desarrollar mayores velocidades, de manera de que su deterioro no sea tan acelerado. Este punto es importante porque es un costo directo del movimiento de tierras, pero no está explayado en lo que es el presupuesto general de la obra, ¿no? Entonces es por eso que el ingeniero tiene que ser capaz de calcular esto, no se tiene que olvidar de calcular estos caminos auxiliares, que son bastante sencillos, ¿no? Básicamente es un desbroce y una nivelada con una compactada. El siguiente punto son los volúmenes de trabajo. Es aquí donde vamos a hacer ya un énfasis importante, porque estos volúmenes afectan directamente en lo que es la productividad del equipo, ¿no? Estos volúmenes, como dice aquí, definen el número de máquinas y el tiempo que van a trabajar. El ingeniero tiene que ser consciente
de que el cálculo del volumen le va a dar o le va a hacer perder dinero. Por ejemplo, si el volumen calculado es mayor o igual al volumen real, esto quiere decir que la maquinaria va a cumplir con el plazo, ¿no? Entonces, obviamente vamos a ganar dinero. Pero si el volumen calculado por el ingeniero es menor al volumen real, esto quiere decir que la maquinaria va a tardar más de lo que se ha propuesto. Eso quiere decir que el ingeniero va a tener que poner de su bolsillo o de la empresa para poder reponer esas horas extras de trabajo. Eso quiere decir pérdida de dinero. Entonces es por eso que es bastante importante saber calcular estos volúmenes. Para lo cual vamos a mencionar tres tipos de volúmenes. El primero es el volumen de banco, que no es nada más y nada menos que como lo encontramos en la naturaleza, ¿no? Sin la intervención de mano del hombre. Luego tenemos el volumen suelto, que es el volumen de banco una vez que lo hemos excavado. Es decir, que es el volumen de banco esponjado. Pero si nosotros a este volumen suelto le aplicamos un esfuerzo mecánico, vamos a obtener lo que es el volumen compactado. Es de ahí que nosotros vamos a poder decir que el volumen de banco va a ser mayor que el volumen compactado, pero el volumen suelto va a ser mayor que el volumen de banco. A pesar de que es la misma cantidad de material, no es el mismo volumen. Esto debido a las densidades, ¿no? La densidad es lo que me define o me diferencia estos tres tipos de volúmenes. Entonces, para nosotros poder pasar de un volumen a otro, es importante que conozcamos los factores de conversión para poder pasar de un volumen a otro. Aquí podemos verlo de mejor manera, ¿no? Donde tenemos nuestro material en banco, una vez excavado pasa a volumen en suelto, y cuando aplicamos un esfuerzo mecánico, como sea un rodillo, vamos a tener un volumen compactado. Entonces, como les dije, para poder pasar de un volumen a otro, nosotros vamos a utilizar factores de conversión. El primer factor es el volumétrico de conversión o factor de expansión, ¿no? Es el resultado de la densidad en suelto sobre la densidad en banco, o el metro cúbico en banco sobre el metro cúbico en suelto. Entonces, para nosotros poder calcular, vamos a hacer un simple despeje. Entonces, el volumen en banco va a ser igual al volumen en suelto por el factor volumétrico. El segundo es el factor de compactación, el cual es la relación entre la densidad de banco y la densidad compactada, o lo que es lo mismo, el metro cúbico compactado sobre el metro cúbico en banco. Entonces, de igual manera, si hacemos un despeje, vamos a calcular que el volumen compactado es igual al volumen en banco por el factor de compactación. Así de sencillo, ¿no? Entonces, estos volúmenes, como les vuelvo a mencionar, que son muy importantes para poder calcular las productividades de la maquinaria. Dicho eso, pasamos a lo que es la productividad de las máquinas. Todas las máquinas van a estar relacionadas con distintos factores. Uno de ellos es el factor de eficiencia del tiempo, que es el tiempo que trabaja el maquinista por cada hora. Eso quiere decir tiempo trabajado por una hora. Normalmente el maquinista trabaja 50 minutos, ¿no? Eso quiere decir que nuestro factor va a ser de 0,83. Lo calificamos como bueno. El siguiente es el factor de operación, que básicamente representa la habilidad y experiencia que tiene el operador. Normalmente tomamos 0,8, o si tiene una gran experiencia, ¿no? Es un
es muy hábil, es un crack, ¿no? Lo podemos tomar como uno. El siguiente punto, uno de los más importantes, es el de la altura, ¿no? Que representa la pérdida de potencia debido a la densidad del aire. Y como bien sabemos, la densidad del aire va cambiando respecto a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, importante, hasta los 1000 metros, el motor desarrolla su 100%. Es a partir de estos 1000 metros que el motor pierde 1% de potencia por cada 100 metros. Entonces la fórmula va a ser la altura en la que nos encontramos menos 1000 sobre 100 por 1%. Esto obviamente nos va a dar un factor en porcentaje. Lo vamos a convertir en decimales para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, no se olviden, después de los 1000 metros vamos a perder 1% de potencia por cada 100 metros de altura. Esto lo vamos a repetir posteriormente en los videos cuando estemos calculando las productividades. Seguimos, vamos a tener el factor de la administración, que básicamente es cómo se maneja la administración, su planificación y dirección para proveer a los maquinistas, a la maquinaria, los repuestos, combustibles y lubricantes necesarios para seguir operando, ¿no? Lo que no queremos es que por falta de lubricante o algún repuesto la maquinaria quede parada durante un día o dos, ¿no? El siguiente es el factor de eficiencia de trabajo. En resumen, es la multiplicación del factor de operación y el factor tiempo. Seguimos y vamos a lo que es la selección del equipo. Nosotros, dependiendo, aquí podemos ver, dependiendo de la magnitud, ubicación y características del terreno, vamos a poder seleccionar el equipo que mejor se adecue para cumplir con lo que necesitamos, ¿no? Obviamente tomando en cuenta también el costo y las características. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un tractor bastante pequeño, utilizado obviamente en obras pequeñas. Este no va a servir cuando estemos en una cantera, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a utilizar un tractor más grande. Entonces, la magnitud. Esta magnitud de la obra nos puede definir si es adecuado comprar o alquilar el equipo. Normalmente aquí en Bolivia solamente alquilamos, debido al gran precio. El segundo es la ubicación. Es ahí donde nos preguntamos si vamos a tener los materiales, el combustible, los repuestos, la mano de obra necesarias para poder hacer que la maquinaria funcione efectivamente. Y volvemos a lo que son las características del terreno, ¿no? Vamos a ver el grado de dureza del material para ver si podemos utilizar una maquinaria común o tenemos que utilizar una maquinaria más especial. También tenemos que ver lo que es la potencia del motor, básicamente lo que es la resistencia a la rodadura. Esta resistencia a la rodadura solo afecta a las máquinas que utilizan neumáticos, no a las que utilizan las orugas, ¿no? Las orugas son esos que utilizan los tanques, esas. Entonces, la resistencia a la rodadura es el factor de resistencia por el peso bruto, ¿no? Y también la resistencia al rodado en cuesta, es también llamado factor pendiente. Normalmente no se lo toma en cuenta debido a que cuando la máquina va de subida, ¿no? Sabemos que está haciendo un esfuerzo, está exigiendo mayor potencia en el motor, pero muchas veces se ve compensado cuando la máquina está de vuelta, debido a que la gravedad hace el esfuerzo esta vez, ¿no? Entonces normalmente se lo puede tomar como 1. También tenemos que ver lo que es la oferta en el mercado, ¿no? Esto ya sabiendo la marca, modelos, ¿no? Y los beneficios que nos pueden dar, ya sea el vendedor o el que nos está alquilando la máquina. Tenemos que preguntarle a él dónde puedo conseguir los repuestos, quién es el que me lo puede arreglar si tengo algún problema, ¿no? Seguidamente tenemos lo que es el plazo de ejecución. Vamos a hacer referencia a lo que es el plan de ataque primeramente. Este plan de ataque lo podemos mencionar como frentes de trabajo. Como sabemos, tenemos que tomar en cuenta de que
vamos a tener distintos frentes de trabajo. Por ejemplo, en un frente de trabajo puede estar un tractor, en otro puede estar una excavadora y en otra puede estar la motoniveladora. Entonces, estos frentes de trabajo yo los organizo, el ingeniero civil los organiza para que pueda ejecutar de manera bastante eficiente los trabajos, para poder cumplir con las horas, ¿no? Y tener mayor orden. En base a este plan de ataque, vamos a poder desarrollar lo que es el cronograma, ¿no? Lo que vemos en cualquier obra civil, cronograma, para poder definir cuándo se hace qué, ¿no? Y poder definir un plazo para la finalización de la obra. Finalmente vamos a tener lo que son los costos de obra, hablando de los costos fijos, costos directos, costos generales, utilidad e impuestos. La utilidad es la suma de estos tres por un 10%, normalmente, que es la ganancia que va a tener el ingeniero o la empresa. Los impuestos, que siempre están ahí, principalmente es el impuesto al valor agregado, el IVA, que normalmente es del 14.94%, y del IT, que es el impuesto a la transferencia, que es normalmente del 3.09%, ¿no? No vamos a hacer mucho énfasis en esto porque no nos corresponde, ¿no? Pero básicamente eso es el costo de obra. Entonces, antes de finalizar, antes de despedirnos, recalcarles de que en los próximos videos vamos a ver lo que son las fórmulas necesarias para calcular la productividad del equipo, de diferentes equipos, explicando cada factor que influye en cada máquina, ¿no? Entonces es importante que repasar lo que son los volúmenes y esos factores que eran el factor de eficiencia queda igual al factor de tiempo por el factor de operación, el factor de altura, que no se olviden que da la altura menos 1000 sobre 100, ¿no? Por 1%, ¿no? Entonces es importante repasar esos factores, ¿no? Sin nada más que decir, agradecerles su atención y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.